Buen día, jóvenes de segundo básico. Espero que se encuentren bien. El tema que vamos a ver el día de hoy es cálculo de funciones lineales. Para el cálculo de funciones lineales se debe tener presente la función a la que se le desea calcular su valor. Simplemente se debe sustituir el valor de la variable presente en la función y operar según la forma que posee dicha función. ¿Qué quiere decir esto? Veamos con los ejemplos que les voy a presentar a continuación. Realice los cálculos correspondientes según las funciones. Acá tenemos dos funciones. F de x es igual a 2x más 4 y g de x es igual a x partido 3. En este caso, la primera función está representada con una f y la segunda función está representada con una g. Pero ambas tienen entre paréntesis x, porque tanto la primera como la segunda tienen como variable x. Entonces, ¿qué vamos a hacer para calcular el valor de esas funciones? Para calcular el valor de esas funciones, siempre nos tienen que dar al menos un valor para sustituirlo en la variable. Si nos dicen el primero f de 3, quiere decir que donde aparezca la x en la función f, yo voy a colocar un 3. Opero y luego entonces de ahí nos va a dar un resultado. Entonces recordemos que la función f de x es igual a 2x más 4. Cuando un número acompaña a la variable, recordemos que el número se está multiplicando con la variable. Esto quiere decir que cuando yo sustituyo el valor de esa variable con un número, ese número se va a multiplicar con el coeficiente. Por eso yo lo coloqué acá con otro color para que lo veamos bien. Operamos entonces, 2 por 3 nos da 6. Y luego ese 6 se va a sumar con el 4, porque ese es el estilo que nos da la función. Entonces 6 más 4 nos da 10. Quiere decir entonces que para f de 3 nos da como resultado un 10. Veamos el siguiente. G de 9. Ahora nos da utilizar la segunda función. G de x es igual a x partido 3. Entonces, donde aparece la x, yo voy a colocar el valor que me están dando acá, que en este caso es 9. Como acá me representa una división, no es igual que el anterior, que me representaba una multiplicación y luego una suma. En este caso me representa una división, que el valor que yo coloque en x se tiene que dividir con 3. En este caso el 9 se va a dividir con 3 entonces. Y 9 dividido 3 nos da 3. Por lo tanto, el valor de esa función cuando x es 9 es 3. Ahora, le voy a presentar unos ejemplos, pero ya agregando dos funciones dentro de una misma expresión. Por ejemplo, f de 3 más f de menos 1. Nos quiere decir entonces que dos veces aparece la función f. Entonces, esta función la voy a colocar dos veces. La primera vez voy a sustituir en x el 3. Y en la segunda, en vez de x, voy a colocar el menos 1. Y opero entonces la primera expresión y luego la segunda y el resultado de estos dos los sumo. Veamos entonces cómo nos queda. Entonces multiplico 2 por 3, 6 y le voy a sumar un 4. Más 2 por menos 1 nos da menos 2 y le voy a sumar un 4. Aquí como me aparece dos veces la f, quiere decir que dos veces voy a colocar la expresión de esa función. Y en cada expresión voy a sustituir el valor de x según el número que me expresa cada una. En la primera me expresa que va a ser un 3 y en la segunda me expresa que voy a sustituir por un menos 1. Entonces nos queda, recordemos que el 6 viene de la multiplicación de 2 por 3, el 4 solo lo copio, el menos 2 viene de la multiplicación de 2 por menos 1 y el 4 solo lo copio, porque hay que sumarse luego.
6 más 4 nos da 10 y menos 2 más 4 nos da 2. Recordemos que signos diferentes se restan y se coloca el signo del mayor. Como nos da 2 positivo y aquí hay un más, no afecta el signo, entonces sigue siendo una suma. Y 10 más 2 nos da un 12. Quiere decir que el valor de esta expresión es 12. Cuando en cada expresión sustituyo el valor que me presenta ahí. Veamos la siguiente. Ahora, no siempre puede expresarse función con la misma función. Puede que se exprese una función restándose la expresión de otra función. Solo que acá nos dice que el valor de x va a ser el mismo. Para f va a ser 6 y para la función g va a ser 6. No siempre va a ser el mismo número que hay que sustituir, puede variar. Entonces recordemos que la primera función es 2x más 4, entonces coloco 2 y entre paréntesis coloco el valor que me está diciendo que hay que sustituir, 6 más 4, menos, y coloco g de x, y en lugar de x coloco el 6 que me está indicando que debo de sustituir, dividido 3. Opero entonces 2 por 6, 12, y coloco el más 4, menos 6 dividido 3, 2. De acá aparece el 2, resulta de la división de 6 con 3. El 12 resulta de la multiplicación de 2 con 6 y el 4 inmediatamente lo copio sumándose con el 12. 12 más 4 nos da 16 y dice que después debemos de restar el 2. 16 menos 2, entonces nos da 14. En este caso solo colocamos el resultado, porque aquí tenemos dos funciones. Aquí como solo se representaba a una misma función, por eso coloqué f de x. Pero aquí no, aquí solo coloquémosle el valor, porque en este caso son dos funciones diferentes. Entonces ahora le voy a dejar acá unos ejercicios para que usted ejercite lo que le acabo de explicar. Le queda como tarea entonces, para las siguientes funciones, realizar los cálculos correspondientes según los valores de x que se le presentan en cada una. Tenemos la función f de x, 3x menos 1, y g de x, x más 3. El primer ejercicio solo nos dice que hay que utilizar la función f, y hay que sustituir en x el 4. En la segunda nos dice que solo hay que usar la función g. En el tercer ejercicio ya es entonces doble. Hay que usar la función f y la función g y nos dice qué número sustituir en cada función. Ya sabe entonces que cualquier duda con mucho gusto puede preguntar, que yo se la puedo aclarar. Recuerde que esta tarea debe de entregarla el día de mañana. Ya sabe la hora, más tardar a las 6 de la tarde, con mucho gusto la estoy recibiendo y los voy a estar apuntando en el listado de sus notas. Pasen el contenido al cuaderno, usted ya sabe, colóquele siempre la fecha del día para siempre llevar un control de los temas que estamos viendo diariamente. Espero que haya entendido, usted sabe que entonces si no le quedó muy claro, vuelva a ver el video las veces que sea necesario y si hay alguna cosa que no le queda claro definitivamente, pues me puede preguntar. Gracias.